con la doctora Luisa Gómez Duque, que es de Colombia, la colega, que es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, pero principalmente lo que nos interesa, sobre todo de modo obrero, como bien venimos haciendo en este programa, contándonos, ¿no?, la situación del movimiento obrero, lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Bolivia y ahora con el despertar también de Latinoamérica, también en Colombia. Así que vamos a aprovechar a Luisa, le vamos a dar la bienvenida a Modo Obrero, que es su programa de trabajadores para trabajadores. Así que buenas noches, Luisa. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, nosotros sobre todo queremos saber por ahí de primera mano y de protagonistas, por supuesto, de Colombia, cuál es la situación, qué es lo que venía pasando en Colombia y qué fue lo que está pasando en este momento, ¿no? Bueno, obviamente la historia es larga porque uno podría identificar cierto adormecimiento, cierta quietud de las luchas de la clase obrera en Colombia, que tampoco nunca fue total, pero podría identificarlas con una multicausalidad en la que tiene un papel fundamental e importante la violencia ejercida sobre las personas que hacían parte de ese movimiento obrero, líderes sindicales, unas cifras aterradoras. Y en el pasado más reciente, con posterioridad a la suscripción de los acuerdos de paz en La Habana con la guerrilla de las FARC, que todos saben duró más de medio siglo el conflicto armado en el país, un asesinato sistemático de líderes sociales, indígenas y líderes sindicales nuevamente. Sumado a manifestaciones de múltiples sectores con reivindicaciones muy propias, la comunidad afro, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, la comunidad LGTBI, la comunidad de estudiantes y los trabajadores, por supuesto, pero luchas muy dispersas, muy fraccionadas, que hoy maravillosamente se juntan, salen a la calle con una diversidad de consignas que finalmente se unifican. Ahora, ¿qué provoca esto? ¿Por qué pasa esto? Yo creo que tiene dos explicaciones fundamentales. La primera, la razón por la que se convoca al paro nacional, y es la eminencia de una reforma en materia laboral y una reforma en materia previsional, para nosotros del sistema pensional, es como lo denominamos en el país. Entonces se juntan distintas organizaciones en un comité de paro y convocan a un paro nacional el 21 de noviembre. No obstante, las expectativas que se tenían con este paro nacional son desbordadas. No solo la gente sale a la calle el 21 de noviembre, sino que hasta el día de hoy las calles en Colombia están llenas de personas que, como les digo, representan una pluralidad de consignas, de reivindicaciones que en este momento se unificaron. Entonces, la segunda explicación que le doy a eso, la primera pues es la eminencia de las reformas que ya mencioné, y la otra, un cierto efecto de réplica de lo que pasó en Ecuador, de lo que pasó en Chile, de las elecciones en Argentina, del hecho también del golpe en Bolivia, que terminan fortaleciendo, de alguna manera impregnando también el ambiente popular en Colombia. Y lo que estamos viviendo hoy es un verdadero movimiento de masas. Bueno, como verán, hay situaciones similares a lo que pasó en Argentina, ¿no? ¿Se acuerdan? En noviembre, hoy estuvimos recordándolo acá en la Asociación de Abogados Laboralistas, el 14 y 18 de noviembre de 2017, cuando el movimiento obrero y los movimientos sociales se levantaron contra las reformas previsionales y de reforma laboral. Por ahí vamos a tener una nota seguramente más adelante en el programa, que se lo hicimos a las delegadas de Colombia, trabajadoras de Colombia, por ahí la situación que se está viviendo hoy. Por ahí nos interesaría, aprovechándote que sos profesional, sos abogado laboralista, ¿cuál es la situación hoy del movimiento obrero? ¿Cuál es el poder adquisitivo? ¿En qué condiciones están? ¿Cómo es la masa registrada y la no registrada, o el trabajo negro como normalmente se conoce? Bueno, las cifras cambian entre el trabajo informal, que es como lo diferenciamos, y el trabajo formal.
cambian. Hay cifras que hablan del 68% de trabajo informal en Colombia. No obstante, el día de hoy, en la mañana tal vez, leí una cifra que hablaba de un 47%. De manera que depende también de la entidad de la que vengan, pero sabemos que son cifras muy altas. Ahora, la situación en materia salarial, por ejemplo, hay un salario mínimo que se establece para todo el país. Ese salario mínimo se fija en una mesa de concertación entre empresarios, trabajadores, las centrales de trabajadores y el gobierno, pero no obstante, hace muchos años tenemos un histórico de no concertación, por lo cual el gobierno finalmente, por decreto, fija el aumento del salario mínimo. Se viene agitando en los pronunciamientos de los líderes políticos del partido de gobierno que es un salario mínimo muy alto. No obstante, lo que no se considera es que es probable que sea un salario mínimo alto nominalmente, pero el salario real no es alto, muy por el contrario, está por debajo, considerablemente por debajo de lo que una familia necesita para vivir en condiciones dignas, para garantizarse la vivienda digna, la salud, la educación, la recreación, que son temas que tal vez no se han abordado de una manera juiciosa en el país, y frente a lo cual el movimiento obrero, la verdad es que no ha sabido encarar una lucha responsable frente a la discusión del salario mínimo. Bien, Gastón, Seba, ¿están ahí? Hola, sí, Andrés, buenas noches. Buenas noches, Luisa. Acá los oyentes del programa nos están mandando algunas preguntas, y acá nos están preguntando cuáles son las demandas del movimiento obrero en Colombia. ¿Se escuchó bien ahí? Hola, ¿cómo? Hola, ¿me estás escuchando bien? Sí. ¿Cuál fue la última pregunta? La pregunta era que cuáles eran las demandas en realidad del movimiento obrero, ¿no? De la masa del movimiento Es lo obrero. que se está reclamando hoy en día. Sí, exactamente. Bueno, ahí es importante cómo hacer diferenciaciones, porque hay unas demandas que son propias de los trabajadores, y es precisamente esta que se opone a la reforma laboral y del sistema previsional en el país, porque son reformas de las que creo que incluso no sea muy necesario profundizar, en tanto que son las mismas recetas que se aplican, que vienen desde el Fondo Monetario Internacional para todos estos países de capitalismo dependiente latinoamericanos, que están cumpliendo al dedillo las instrucciones del FMI. No obstante, no podemos decir que se esté restringiendo exclusivamente a la reforma laboral y previsional, en tanto que se están sumando otras causas sociales que no son ajenas al movimiento obrero, como por ejemplo la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos con la guerrilla de las FARC, hoy las fuerzas revolucionarias del Común. Igualmente se está exigiendo el cumplimiento de los acuerdos a los que llegó el gobierno nacional con el movimiento estudiantil el año pasado, que en unas manifestaciones supremamente multitudinarias y juiciosas hicieron sentar a Iván Duque y a su gabinete a discutir un pliego de peticiones que estaba siendo presentado por los estudiantes en Colombia. Se llegó a unos acuerdos que al día de hoy no han sido cumplidos. Asimismo, se está exigiendo el cese de los asesinatos a los líderes sociales. Vienen contados desde el año 2016 en que se suscribe el acuerdo. Hasta la fecha de hoy, más de 700 líderes sociales asesinados en el país. Asimismo, se están encarando reivindicaciones contra la ley de financiamiento, la reforma tributaria, todas estas medidas que amparan el capital privado y desamparan a las clases que tienen menor poder adquisitivo en el país. De manera que es como una gran acumulación de reivindicaciones que, no obstante, en principio podrían no relacionarse de manera directa con los trabajadores, pero sin lugar a dudas, si se ve un poco más allá, sabemos que hacen parte de las consignas que tiene que encarar hoy el movimiento obrero. Incluso hay reclamaciones de carácter ambiental supremamente importantes. Acaba de aprobarse el aleteo
en los mares colombianos, es decir, que se capturen tiburones para cortarles las aletas. Tremendo. Y bueno, eso generó también una reacción del movimiento ambiental y animalista muy importante. Entonces vienen recogiéndose como una cantidad de insatisfacciones sociales que involucran al movimiento obrero en todas sus expresiones. ¿Y a qué me refiero con eso? No solo al movimiento obrero en las organizaciones sindicales, sino en la vida toda, en todas esas redes que se tejen a nivel social y que, por supuesto, los implican. Perfecto, Gastón. ¿Tenés otra pregunta? Si no, yo Andrés, tengo una pregunta. Teniendo en cuenta el contexto de Chile, a través de los medios hegemónicos previo al estallido social, ha actuado similar, ¿no? Esto en Bolivia, viéndolo como, mostrando los medios hegemónicos como una figura, un modelo a seguir de Colombia, ¿no? Quería saber los medios hegemónicos, qué papel han tomado ya en Colombia. Bueno, creo que también es calcado, creo que podemos verlo tanto en las políticas de esos gobiernos en materia de reformas legislativas como en las medidas de represión y de deslegitimación del movimiento social a través, por supuesto, de los medios de comunicación que están dominados por esos actores exactamente hegemónicos dentro del país, los dueños del capital que todo el tiempo están agitando las banderas del vandalismo, del desorden, de la vagancia de quienes están en este momento en las calles, y con un elemento que creo que es muy importante que no puede dejar de considerarse, y es el hecho de que se militarizan las ciudades. Eso tremendo. No es una cuestión de menor importancia. O sea, tenemos ciudades militarizadas, decretadas, con toque de queda decretado, lo cual significa un nivel de reacción de los gobiernos que es absolutamente desproporcionado frente a unas legítimas manifestaciones y además el ejercicio del derecho de la protesta social. Yo por ahí quería aprovechar también, como para ir cerrando, no sé si tienen otra pregunta. No, está bien, dale nomás. No, la pregunta mía, aprovechando que es presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Latinoamérica, por ahí en una visión más global, más regional, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que se puede avisorar de un futuro, un mediano plazo? Bueno, la verdad es que yo creo que el momento es bastante complejo, y es bastante complejo porque a pesar de que estamos viendo estas explosiones populares de movimientos de masas en distintos países, al mismo tiempo vemos un fortalecimiento de la derecha en otros que es importante. Tenemos que en Brasil liberaron a Lula, pero también tenemos que igual en el gobierno está Bolsonaro y que tiene un impulso la derecha bastante preocupante. Bueno, no sabemos qué pasó con los países que rodean a Argentina, ¿cierto? Tenemos, claro, entonces tenemos situaciones que tal vez no permitan con una mediana claridad una perspectiva de lo que va a pasar que sea razonable. No obstante, yo creo que tampoco era muy previsible que ciertos países que habían perdido espacios ya ganados tan rápidamente recuperaran esos espacios, y yo creo que es importante. Hablo de Argentina, por ejemplo. Yo sé que el gobierno de Macri fue una locura, pero también entiendo que el país está teniendo la capacidad de ¿Se fue? Perdón. Tomar un rumbo importante en este momento, y eso significa cosas interesantes, sobre todo porque pues tenemos también a un país como Chile, que ha sido el modelo del neoliberalismo latinoamericano, el capitalismo. Disculpame, Luisa, Chile, teniendo en cuenta de que nos ponían a los países de la región como un ejemplo, ¿no? Y la verdad que vemos lo que ha pasado en Chile y cómo claro. Esas son las recetas del neoliberalismo, del FMI, de todos los grandes poderes concentrados, ¿no? Y eso es muy importante porque es desvirtuar ese modelo, es mostrar que en efecto ese modelo no sirve, pero adicionalmente como hay organismos internacionales que se han pronunciado ya
frente a la insostenibilidad social de ese modelo. No obstante, seguimos encarándolo a nivel de gobiernos de derecha como un ejemplo. Sí. Entonces yo creo que están pasando cosas interesantes, no sé para dónde va esto, pero yo no quiero perder las esperanzas. Me parece que el hecho de que en mi país, por ejemplo, hoy tengamos a todas las personas en las calles con una movilización que desde el año 1977 no se veía, es muy importante, sobre todo en un país que está enfrentado al miedo cotidianamente, que eso se supere, que tengamos ejemplos en el orden latinoamericano que animan estas luchas. A mí me parece que no es de despreciar, y algo bueno podrá salir de eso siempre y cuando sepamos orientarlo de la manera adecuada. Y también están pasando cosas en este sentido, como asambleas populares, construcción de pliegos nacionales. Es decir, intentando que no sea tampoco un movimiento anárquico sin ninguna orientación política, y que a la hora de sentarse a negociar las reivindicaciones que están agitándose, las banderas que están agitándose en la movilización social, pues se tenga un proyecto medianamente claro de qué es lo que se va a proponer. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos los compañeros, les agradecemos también la conexión, y un saludo para todo Gualeguaychú. Seguramente esto va a circular, Luisa, así que seguramente va a andar por el WhatsApp, y nosotros tenemos una por streaming y por lo que se llama Radio CUT, así que seguramente esta nota, como pasó también con la colega, la presidenta de la Asociación de Chile, también también la sí. Hola, bueno. Andrés. Se complicó la comunicación. No, se complicó la comunicación. Bueno, agradecemos, Andrés, la comunicación.